Dice la Biblia en el libro de 1 de Samuel 4:11: y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Dice ver la escritura que el arca debía estar en el lugar santísimo. En el arca no podía haber acceso a cualquier persona. El arca no podía ser manipulada de manera ligera. El arca no podía ser tomada para beneficios propios, sino que el arca era movida de acuerdo a la palabra que Dios daba por boca de su profeta y determinado por los sacerdotes, y de manera correcta, como Dios había establecido el arca para manipularla, el arca para trabajar en ella, para estar cerca de ella. Tenía que ser tomado por los levitas, la tribu de Leví, que había sido consagrada y apartada. Donde quiera que llegaba el arca, allí llegaba la presencia de Dios. Cuando el río Jordán se abrió, allí llegó el arca de Dios. Cuando muchos sucesos de la antigüedad pasaron, el arca iba adelante. Cuando el pueblo de Israel, el arca iba adelante. Siempre que Dios iba a hacer algo, marcaba el arca, y los sacerdotes y los levitas iban delante, diciendo: la victoria que mi pueblo va a tener, la victoria que voy a dar, no es porque haya fuerza humana en ellos, no es porque realmente hayan conveniencias humanas, sino porque hay propósitos eternos, y yo demostraré que es mi presencia la que va a provocar la victoria. Estos muchachos, nacidos en casa, nacidos en un sacerdocio, escuchando y viendo cómo se adoraba a Dios, ellos no crecieron con honra hacia Dios. Y en un momento determinado, la Biblia deja ver que ellos pecaban en la misma casa de Dios, y que su padre, el sacerdote, no tomaba en cuenta, no le llamaba la atención, no ponía mano fuerte en cuanto a lo que sucedía. Deja ver la escritura que en un momento determinado, luego lea la historia, ellos deciden llevar el arca, tomar el arca y llevarla a una batalla que no había sido dicha por Dios, a una batalla que no había sido enviado por Dios. Es decir, que ellos tomaron decisiones por sí mismos. Ellos quisieron usar la presencia de Dios, ellos quisieron usar el nombre de Dios, pero sin ninguna autoridad espiritual que les hubiera enviado y les hubiera dicho: así dice Jehová de los ejércitos. Esto deja ver que hay mucha gente que usa en el nombre de Dios. Esto deja ver que hay mucha gente que usa la unción que Dios ha dado. Y usted dirá: pastor, pero veían el arca, pero el arca estaba siendo llevada sin autoridad. El arca no había sido permitida por Dios ni por los sacerdotes de aquel entonces, por las autoridades que Dios había establecido para que movieran el arca. El arca la llevan a batalla. Y en este capítulo, luego lo lee, deja ver la escritura que la batalla fue perdida. Los filisteos triunfaron, los filisteos ganaron. Este mismo pueblo que hacía un tiempo atrás David mismo había derribado, matando a un gigante, Goliat el solo. Este pueblo que había sufrido grandes derrotas delante de Israel, pero el sello de la victoria de Israel estaba en que Israel llevaba adelante la presencia de Dios. Siempre que tú y yo llevemos delante la presencia, siempre que tú y yo caminemos diciendo: Dios va delante mío, yo iré detrás de su palabra, yo iré detrás de su presencia, esto te va a asegurar que la victoria de parte de Dios estará para contigo, porque Dios no dejará en vergüenza a aquellos que buscan su nombre. Estos jóvenes fueron a la batalla. La batalla se perdió porque el arca estaba, pero no había sido enviada por Dios. La batalla se pierde. El arca es robada. De hecho, uno de los hijos de Elí se llamó cuando nació Icabod, que quiere decir perdida la gloria. Ha sido perdida la gloria. Israel había perdido la gloria. Elí había perdido la gloria. Porque cuando perdemos la presencia, lo perdemos todo. Si perdemos lo que es la atención de Dios, hemos perdido todo. Estos muchachos fueron movidos buscando fama. Estos muchachos fueron movidos buscando victorias, buscando conveniencias personales, pero no buscando la voluntad de Dios. Hay muchas veces que Dios hace silencio.
Hay muchas veces que Dios dice no es el tiempo, pero las conveniencias naturales y personales llevan a muchos a tomar decisiones incorrectas, a moverse fuera de tiempo, a escuchar la voz que no es la voz de Dios, a escuchar la voz interior de la mente o de las conveniencias particulares para tomar decisiones y aún así decir, ha sido Dios el que me ha enviado. Por eso diga el que está a su lado, usted no puede hacer caso a cualquiera que diga Dios dijo. Porque aquella gente estaban llevando el arca, pero Dios no había dicho que el arca fuera movida. Dígale que está a su lado, tienes que estar convencido que cuando vas a tomar una decisión, cuando vas a dar un paso, sea Dios el que te esté moviendo. Cuando vayas a hacer cambios en casa, en la familia, en tu futuro, sea Dios quien te esté moviendo. Porque aparentemente la presencia estaba, pero no estaba la aprobación de Dios. Hay gente que usa en el nombre de Dios, hay gente que usa y dan culto, hay gente que cantan, hay gente que danzan, hay gente que ministran, pero no tienen la aprobación de Dios. Dígale que está a su lado, te están hablando fuerte. El final de esta gente que usaron el nombre de Dios, el final de esta gente que usaron el arca de Dios para beneficios propios, fue que ellos perdieron la batalla. El arca fue robada y ellos fueron asesinados en batalla. El apellido de esta familia fue marcado para siempre. La generación de esta familia fue marcada por el nombre de Icabod, sin gloria. Dígale que está a su lado, cuando no cuidamos la presencia, quedaremos sin gloria. Pero cuando cuidamos y honramos la presencia de Dios, la gloria de Dios será manifestada y seremos reconocidos por gente de victoria, gente de honra, gente que camina en la mano de Dios. Una vez que le dan la noticia a Elí, dice la Biblia que él cayó hacia atrás y quedó muerto, se desnucó, perdió la vida. Hay algunas características de este hombre llamado Elí que lo llevaron a que su casa perdiera la presencia. Elí era un sacerdote, escriba.